Retomando lo que afirmamos en el video previo de esta serie, pues la intención final es demostrar algunos criterios que nos permitan afirmar la semejanza entre dos triángulos empleando la mínima cantidad de requisitos. Vamos a demostrar el primero de estos tres criterios. Recibe el nombre de criterio ángulo-ángulo de semejanza y afirma lo siguiente. Si dos ángulos en un triángulo son respectivamente iguales a dos ángulos en otro triángulo, entonces estos triángulos son semejantes. Geométricamente significa lo siguiente, que si tenemos el primer triángulo, por ejemplo, el triángulo ABC, y otro triángulo, por ejemplo, el triángulo A'B'C', y ya de antemano sabemos o nos aseguran que estos dos ángulos resaltados con azul son iguales y que estos otros dos ángulos resaltados con amarillo son iguales, ya no tenemos que pedir más. Esos triángulos ya son semejantes. Notemos que con pocos requisitos estamos ya asegurando la semejanza. Veamos por qué con estos dos requisitos es suficiente para lograrlo. Vamos a demostrar entonces este criterio. Para poder hacerlo, vamos a construir una paralela a uno de los lados del triángulo más grande. Yo, por ejemplo, elegí el lado AC y construí una paralela a ese lado. Esta paralela va a pasar por los puntos M y N. Y viene la parte más importante. Vamos a pedirle, a exigirle a esta paralela que no sea cualquier paralela a AC, sino que sea la paralela a AC que cumpla lo siguiente. Que la distancia de B a M sea exactamente igual que la distancia de A' a B'. Lo escribimos a continuación. BM es igual a A'B'. Bueno, ahora notemos que por el hecho de haber construido esta paralela MN en el triángulo más grande y por lo demostrado en el video previo de esta serie, pues notemos que el triángulo formado arriba de MN es semejante al triángulo ABC. Esto por el teorema fundamental de existencia de triángulos semejantes, que insistiendo se demostró en el video previo. Entonces, eso lo escribimos a continuación. El triángulo ABC es semejante al triángulo BMN. Ahora, veamos lo siguiente. Este ángulo que estoy resaltando ahí, donde está el vértice M, pues es igual al ángulo A. Dicha igualdad se cumple por ser ángulos correspondientes y por el hecho de que MN es paralela a AC. Entonces, esto nos permite afirmar otra cosa. En el triángulo BMN y en el triángulo A'B', tenemos ángulos marcados con amarillo, que son iguales entre sí. Tenemos un segmento marcado con color verde, que son iguales entre sí. Y un ángulo marcado con color azul, que también son iguales entre sí. Entonces, diríamos que por el criterio de congruencia, ángulo, lado, ángulo, dichos triángulos tienen que ser iguales, tienen que ser congruentes. Eso lo escribimos a continuación. Criterio ALA, ángulo, lado, ángulo, asegura que BMN es congruente al triángulo A'B', C'. Y pues ahora, juntando estos dos hechos, por un lado, afirmamos y demostramos que el triángulo ABC es semejante a BMN,
Y por otro lado vemos que BMN es igualito, congruente a A', B', C'. Eso entonces nos permite concluir que el triángulo ABC también es semejante al triángulo A', B', C', y pues esto demuestra nuestro primer criterio.